donde yo vaya, ya tú estás ahí, todo lo conoces. Antes de yo nacer, tú me conocías. En tu libro están escritos todas las cosas que van a acontecer en mi vida. Tú me hiciste, tú me formaste, tú me diseñaste en el vientre de mi madre. Ante toda esa verdad extraordinaria, el salmista concluye pidiéndole a Dios que le haga el inmenso favor de mirar en lo profundo de su corazón, de mirar en sus pensamientos y traer a su conciencia cualquier desviación que él pudiese encontrar y que le hiciese el grandísimo favor de que por su gracia lo condujera por el camino eterno. Versículos 23 y 24 dice, examíname Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esa es la petición que el salmista presenta delante de este Dios que todo lo conoce. Es la petición que yo presento delante del Señor en esta hora, para mí y para cada uno de ustedes que se encuentran con nosotros de regreso aquí en la iglesia presencialmente, y también para aquellos que continúan sintonizándose a través de Facebook Live y que pues podamos todos con humildad pues clamar a Dios y pedirle que haga esa obra sobrenatural en nuestro corazón. Como dije en mi oración, mientras oraba hace un momento, es imprescindible tener la dirección de Dios en esta noche debido a la naturaleza de la enseñanza que tenemos delante de nosotros. La enseñanza que tenemos es una enseñanza que requiere discernimiento, es una enseñanza que requiere mantener los ojos abiertos, mantener la guardia baja y tener un deseo genuino y verdadero de que Dios se manifieste en la vida de nosotros y que nos encamine por el camino eterno, right? Así que pues la enseñanza pues en esencia lo que trata es de cristianos que son inefectivos. La pregunta que sería apropiada comenzar haciendo es usted cristiano? Y si usted dice que sí a esa pregunta, pues entonces la otra pregunta sería, ¿qué clase de cristiano es usted? Lo que vamos a considerar en esta noche son los hábitos, añadiría yo, malos hábitos de cristianos que son inefectivos y cristianos que son mediocres. Por eso le vuelvo a repetir que es necesario que preste atención, porque si no lo hace, pues la enseñanza probablemente le va a entrar por un oído, le va a salir por otro, o le va a pasar por encima de la cabeza sin darse cuenta que probablemente en alguna de esas áreas se esté refiriendo a nosotros, yo incluido. El evento más extraordinario de mi vida ocurrió en julio 30 de 1984 en la ciudad de Maitland, aquí en el estado de la Florida. Ese fue el día en que Cristo entró sin pedir permiso en mi vida, en la vida de mi hermana Rosa. Fue el día en que Él nos dio vida espiritual, fue el día en que Él abrió nuestros ojos, fue el día en que Él nos regaló ese inmenso regalo que es el nuevo nacimiento. En ese momento yo estaba probablemente en el peor momento de mi vida, en los 6 años previos a ese incidente en julio 30 de 1984. El mensaje que yo había estado consistentemente, diariamente, mañana, tarde y noche, escuchando de Satanás en mi oído, era el siguiente: tú no vales absolutamente nada, tú eres pura basura, tú nunca vas a llegar a ser absolutamente nada. Y en los últimos 8 o 9 meses, antes de conocer a Cristo, un pensamiento que estaba constantemente en mi mente
era lo mejor que puedes hacer es quitarte la vida, y en ocasiones sugería que hiciese lo mismo con mi familia. En junio 30 de 1984, el mensaje que yo escuché de parte del Señor Jesucristo fue totalmente distinto al mensaje que había estado escuchando por esos 6 años previos de Satanás. Tú no vales nada, tú eres un cero a la izquierda, tú eres pura basura, tú eres un sucio, tú nunca vas a llegar a hacer absolutamente nada, lo mejor que puedes hacer es quitarte la vida. El mensaje de Cristo para mí en aquella noche, en esencia, fue el recordarme que el Dios que me había creado, lo había hecho a su imagen, me conocía, me amaba, quería tener una relación personal conmigo, me había amado tanto que había permitido que su Hijo Cristo Jesús muriese en la cruz en mi lugar, para que si yo ponía mi fe en Él, tuviese la oportunidad de restablecer mi relación con ese Creador, mi Padre Celestial, para que yo pudiese ser adoptado como hijo de Dios, y sobre todo para que yo pudiese tener el poder, la gracia, la fuerza necesaria para poder vivir la vida que yo en ciertos momentos de lucidez quería vivir. Esa noche, en una forma en que yo no me di cuenta, tragué todas esas verdades. Mi esposa, que también estaba a mi lado y también fue revivida espiritualmente por el Señor Jesucristo en esa noche, también tragó esas verdades. Eso fue en el 1984. En el 1986, 2 años después, sucede un incidente en nuestra familia, una situación que acontece luego de ese incidente, luego de leer la Escritura, luego de orar. Le entregué totalmente el control de mi vida a Cristo, me ofrecí a Él. En cierta forma lo que le propuse fue: aquí te entrego mi vida, lo hago como un sacrificio vivo, ayúdame, transfórmame, hazme más y más como tú, mi amado Salvador, porque yo lo que anhelo es conocer tu voluntad y hacer tu voluntad. Sobre ese particular nos habla el libro de Romanos, capítulo 12, en el versículo 1, que todo el mundo conoce, por lo menos todo el mundo que ha estado algún tiempo en esta iglesia, porque hacemos mucha referencia al mismo. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Versículo 11 de ese capítulo 12 dice: y en lo que requiere diligencia, no siendo perezosos, sino siendo fervientes en espíritu, sirviendo a el Señor. Versículo 1 nos exhorta a que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Para el que está en Cristo, la Escritura enseña consistentemente que la única forma de adoración aceptable consiste en presentarse, entregarse totalmente a ser de Cristo el Señor de nuestras vidas. Ese es el sacrificio vivo. Versículo 11 nos habla de esa diligencia nuevamente, en lo que requiere diligencia. Lo que requiere diligencia que Pablo está hablando ahí es la vida cristiana. Y esa vida cristiana requiere entusiasmo, requiere efectividad. Estamos hablando en esta noche de cómo ser un cristiano inefectivo. Si usted quiere ser un cristiano inefectivo, mediocre, pues vino al lugar correcto en esta noche, porque le vamos a dar una prescripción, pero excelentísima, que no falla en cuanto a cómo ser ese tipo de cristiano. Por eso le dije al comienzo que prestara atención, porque si no presta atención, probablemente no va a captar la esencia de la enseñanza como deseamos presentarla. Pablo dice nuevamente: en lo que requiere diligencia, y esa diligencia se refiere a la vida cristiana, en lo que requiere
diligencia en cuanto a la vida cristiana, pues debemos vivir no siendo perezosos, debemos ser fervientes en espíritu, sirviéndole al Señor. La palabra perezoso es una palabra que yo detesto. Yo me considero ser una persona perezosa y yo odio ese aspecto de mi vida. Quizás alguno de ustedes, si pudiera comparar su vida con la mía, diría, pues, usted no es tan perezoso como usted dice, pero el problema conmigo, y que debe ser el problema con cada uno de ustedes, es que nosotros debemos compararnos con el ideal que se presenta en la palabra de Dios. Y cuando me comparo con el ideal que se presenta en la palabra de Dios, no hay otra palabra que me pueda describir mejor que la palabra perezoso. Por consiguiente, la enseñanza de esta noche es una enseñanza que yo he aplicado a mi vida por muchos años. Y ese recordatorio ha estado presente siempre, no siempre, pero por muchísimos años, y en determinados momentos, pues, he entrado en estados, en conductas que son inefectivas, de las cuales he confesado y las cuales me he arrepentido. Dice la Escritura que no seamos perezosos. La persona que es perezosa es indiferente. La persona que es indiferente, perezosa, es una persona que no solamente evita lo bueno en su vida, sino permite que lo malo prospere en la vida de esa persona. Al permitir eso, obviamente, se convierte en una persona inefectiva. Le conté que en el 1984 acontece este evento más extraordinario en mi vida, que ya en el pasado hemos hablado. Hablamos en esta noche nuevamente, pues porque empezamos un nuevo ciclo en nuestro estudio de Matete, que está centrado en la iglesia como tal. Hoy simplemente es una enseñanza, preámbulo, si usted quiere, a lo que la jornada que comenzamos detenidamente entonces la semana que viene. En el 1984, pues sucede ese evento. En el 1986 surge este incidente en mi hogar, donde pues como resultado de eso, en oración, luego de leer la Escritura, pues hay una entrega total, sacrificio vivo, lo que tú digas, lo que tú mandes, para donde tú vayas, lo que tú quieras que yo haga, yo lo voy a hacer. Pasaron unos cuantos años y en el 1992 la iglesia la cual yo nací y pertenecía en aquel entonces decidió enviarme primeramente a la India a hacer trabajo de evangelismo, trabajo misionero. Luego ese mismo año me enviaron a Puerto Rico, en el 93 me enviaron a Ucrania, a Costa Rica, a las Filipinas. Recuerdo mientras estaba en la India, en la primera ocasión que tuve la oportunidad de estar ahí, en una ocasión me encontraba en un área donde había una tribu que se llamaban, o se llaman todavía, Lambara, en medio de la jungla, evangelizando, orando por niños que tenían lepra, fiebre amarilla. Y mientras eso pasaba, tarde en la noche, me preguntaba, ¿y qué hace un jíbaro de Mayagüez, excomunista, casi ateo, en el otro lado del planeta Tierra, a medianoche en esta jungla, compartiéndole el mensaje de vida eterna de Cristo Jesús con estas personas? Al lado mío había un hombre que se llamaba Noah, una historia muy interesante que no puedo contar en este lado, pero mientras le enseñaba a él algunas cosas que la Escritura enseña en cuanto a cómo evangelizar, mientras estaba con él, en mi mente daba gracias a Dios por la oportunidad que me había dado, primero de conocerle, segundo de poder seguirle y tercero de poder servirle. Los años continuaron pasando y en el 1994 la iglesia me envía nuevamente, pero en esta ocasión a Nigeria, al estado de Owerri, a una aldea que se llama Inbrichi. Tuve 2 semanas excesivamente ocupadas, evangelizando, predicando, haciendo toda clase de cosas que nunca fui preparado en un seminario para hacer de carácter espiritual. Y cuando veníamos de regreso a Lagos,
un grupo de 40 o 45 pastores en un autobús de esos de lujo, un autobús de turismo, that's a good way to put it, de turismo, con aire acondicionado, que los asientos se echan para atrás, todo cómodo. En ese autobús veníamos de regreso a la capital de Nigeria, que se llama Lagos. Televisión, aire acondicionado. Y en varias ocasiones nos detuvimos por el lado de la carretera en arrabales. Y cuando el autobús se detenía, como era parte del proceso que se utilizaba, ¿verdad? Pues venían gente a vender cosas. Y pues los que querían comprar algo, pues compraban. El punto es que cuando se detenía el autobús, una multitud siempre se aglomeraba alrededor del autobús. Muchos de los que venían en el autobús venían bien enfermos. Yo, gracias a Dios, tenía salud en ese momento, pero no tenía ánimo de bajarme del autobús a comprar nada. Lo que sí recuerdo es que los que íbamos adentro estábamos aislados de aquellas personas, aislados de la necesidad, aislados del dolor, mirando de lejos la necesidad de aquella gente. Esa imagen la tengo, puedo cerrar los ojos y puedo ver esa imagen. Se quedó marcada en mi mente para siempre. En varias ocasiones, luego de esa experiencia, el recuerdo ha venido a mi mente, como mencioné hace un momento, como de autobús de turismo, ¿verdad? Se me ocurrió que posiblemente existen cristianos que esa es la forma en que viven, como viven las personas que les gusta el turismo. Personalmente, yo no soy fanático del turismo, de ir a un país, montarme en un autobús y que me lleven a dar vueltas. No, that's not something that I like, right? Okay? Pero sé que hay personas que eso le agradan. Okay? Pero hay cristianos que la forma en que viven la vida cristiana inefectivamente es como si estuvieran viviendo en un autobús de turismo. Me explico. Son personas que contemplan la vida de otros de lejos. Contemplan la vida de lo que está pasando en la vida de otras personas desde la comodidad de su vida. Son personas como los pasajeros de un autobús de turismo que viven vidas aisladas. Son personas que si están en una iglesia lo que hacen es mirar de lejos cómo unos pocos están metidos hasta el cuello tratando de ministrar, tratando de llenar las necesidades de otros, mientras ellos continúan en la comodidad de su autobús de turismo. Son personas que nunca se ensucian las manos al tratar de servirle a Cristo, porque la única forma de servirle a Cristo es ensuciándose las manos, porque al servirle a Cristo tenemos que servirle a otros. Son personas que nunca pueden experimentar el gozo, la satisfacción de vivir la vida cristiana que Dios tiene en mente para ellos, si es que son sus hijos. Por esa razón que en esta noche, cuando regresamos, luego de estar un año fuera de este lugar, de este recinto, de este cuarto, la razón por la cual ahora al regresar en esta noche, Dios me mueve a compartir esta enseñanza con cada uno de los que estamos aquí, porque es muy probable que en medio nuestro haya algunos cuyas vidas reflejen precisamente eso, que son cristianos inefectivos. Y no solamente eso, sino présteme atención en este momento, porque preste atención porque si no, no va a entender lo que estoy diciendo. No solamente están viviendo inefectivamente, son cristianos inefectivos, sino que desean mantenerse así. No tienen el menor deseo de dejar de ser de esa forma. Así que si usted tiene deseo, yo me imagino que los que están aquí, la mayor parte no tienen deseo de eso, porque si están aquí en esta noche es porque quieren buscar de Dios, right? Okay. Amén, right? Quieren servirle a Dios.
pero probablemente haya algunas personas, como pasa todos los miércoles, que están mirando de distintos lugares a través del Facebook Live. Así que si usted desea mantenerse viviendo una vida mediocre, si usted desea mantenerse viviendo, siendo una persona, un cristiano altamente inefectivo, si usted desea continuar viviendo con una dedicación part-time, parcial al Señor Jesucristo, de forma tal que pueda mantenerse espiritualmente estancado o estancada, mi exhortación es que descargue el bosquejo, si no lo ha hecho todavía, y si tiene el bosquejo, pues que lo saque para que tome notas, porque si ese es el deseo suyo, este mensaje le va a ayudar muchísimo, esta enseñanza le va a ayudar muchísimo a poder mantenerse viviendo de esa forma. Hay 5 hábitos que son cultivados por los cristianos que son inefectivos y mediocres. Hábitos. En mi país le diríamos malos hábitos o malas mañas, right? Malas mañas que cultivan los cristianos que son mediocres o inefectivos. El primero de ellos es que estos cristianos que son inefectivos les encanta editar la palabra de Dios. Les encanta editar la palabra de Dios. Por lo regular, este tipo de cristiano inefectivo no lee la Biblia, aunque siempre tiene una, y es probable que cuando venga a la iglesia traiga su Biblia. Este cristiano inefectivo aprende a editar la palabra de Dios en su mente, me explico, de forma tal que pueda leerla y al mismo tiempo pueda continuar haciendo lo que le da la gana, ignorando lo que Dios dice. Las notas suyas tienen una ilustración de esto. Me parece que en la pantalla también, en el PowerPoint me parece que probablemente esté, de un grupo de niños que querían jugar béisbol en un solar que estaba vacío, y el solar tenía un letrero bien grande que decía: privado, no se permite jugar pelota. El mensaje del dueño de la propiedad era sumamente claro, que él no quería que se jugara béisbol, pelota en ese lugar. El problema que tenían los muchachos eran que ellos querían jugar pelota. La solución para ese conflicto fue que ellos mentalmente editaron el letrero y se dieron permiso para hacer lo que ellos querían hacer, que era jugar pelota. El letrero que decía privado, no se permite jugar pelota, ellos lo editaron de esta forma. A la palabra privado le pusieron signo de interrogación, como si fuera una pregunta: ¿privado? Y a la próxima palabra, que era no se permite jugar pelota, pues después del no pusieron un signo de admiración. ¿Privado? No. Se permite jugar pelota. Me imagino que está entendiendo por qué le pedí al principio que prestara atención, ¿verdad? Okay. La aplicación a esto es simple, porque eso es precisamente lo que los cristianos que son inefectivos hacen cuando leen la palabra de Dios. La interpretan de tal forma que terminan dándose a sí mismos permiso para hacer lo que quieren hacer. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 15 al 17, pasaje que por alguna razón en los últimos meses hemos leído o hemos considerado en nuestra enseñanza domingo, miércoles, por lo menos en 6 o 7 ocasiones. Cristo hablando: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero cuanto eres tibio o no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No vamos a hacer exposiciones en esta noche porque ya lo hemos hecho previamente. Tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Now, ese es el tipo de pasaje con el cual el cristiano inefectivo tiene que tener mucho cuidado.
Ese es el pasaje, uno de los pasajes que debe evitar preferiblemente, y si no puede evitarlo, pues debe aprender a editar. ¿Ok? ¿Cómo lo haría? Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, en la historia conocemos de un hombre llamado Thomas Jefferson, figura muy importante en el origen de esta nación. Este señor, que muchos le adjudican el título de cristiano, no necesariamente lo era, no creía en milagros, creía en ciertas partes de la Biblia, pero no creía en milagros. Y cuenta la historia, conforme a su autobiografía o su biografía, debía haber dicho, que una de las cosas que Jefferson hizo fue que arrancó de la Biblia los pasajes, las páginas donde hablaba de milagros. He did that. Otra cosa que usted puede hacer sin necesidad de arrancar las páginas de la Biblia, si usted quiere seguir siendo un cristiano inefectivo, es en vez de utilizar un marcador amarillo como algunos de ustedes tienen en las manos, utilice un marcador negro. You can do that. O puedes utilizar alguna técnica periodística, ¿verdad? Puedes mantener las palabras en orden, saca algunas que no te gusten, y como hacen algunos políticos en el día de hoy, de los dos lados, cuando testean, añaden 3 puntos. Right? Si fueran a hacer eso, a editar aquí, a Apocalipsis 3, 15 al 17, el resultado sería este. Yo conozco tus obras, punto signo de admiración. Que no eres frío ni caliente, signo de admiración. Ojalá fueses, rico, y que de ninguna cosa tengas necesidad. El cristiano inefectivo edita la palabra de Dios. ¿Cuál es el punto? El punto es que muchas veces al leer usted y yo, o al escuchar la palabra de Dios, hacemos lo mismo. Nos encontramos con pasajes bíblicos y mentalmente los editamos. Y pretendemos que no están ahí. Algunos ejemplos de esos pasajes bíblicos que sin querer queriendo mentalmente los editamos y pretendemos que no están ahí. Amad a vuestros enemigos. ¿Los editamos o no los editamos? Claro que sí. Los últimos serán los primeros. ¿Cuándo fue la última vez que deseamos ser últimos? Es mejor dar que recibir. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Que toda palabra que salga de tus labios sea para la edificación del oyente. ¿Cuántas veces debo perdonar? 70 veces 7. Cristiano, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue a Cristo. Esposas, estén sujetas a su marido. Maridos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Padres, no provoquéis a vuestros hijos a ira. Principio detrás de todo lo que quiero comunicar en este momento es que la inefectividad del cristiano es determinado muchas veces en gran medida por la proporción en que nosotros rehusamos aplicar los pasajes bíblicos más difíciles y desafiantes. Otra vez, si somos ineficaces, si somos mediocres en nuestra vida espiritual, muchas veces eso es determinado
por la proporción en que tú y yo rehusamos aplicar pasajes bíblicos que son difíciles, que son desafiantes. La persona que tiene esa dificultad es la persona que dice, si no lo dice, lo vive. No importa lo que la palabra de Dios diga sobre este particular, yo voy a hacer lo que yo entiendo que es correcto. Durante esta semana estuve haciendo consejería con una pareja que no es parte de nuestra iglesia. Y fue una experiencia bien extraordinaria para mí encontrarme y me identificaba mucho con ellos. Me recordaba mucho a Rosa y a mí cuando conocimos a Cristo en 1984. Pero en un momento me dio gran tristeza porque una de las partes, esa era la posición. No importa lo que la palabra de Dios diga, yo voy a hacer lo que yo entienda que sea correcto. Y está bien, pues, porque la persona pues, no pretende, no reclama ser creyente. So that's fine with me, right? El problema es cuando personas reclaman ser creyentes que entonces insisten en hacer en esto. Ok, la palabra de Dios dice esto, pero yo voy a hacer lo que yo entienda que sea correcto. O quizás no lo expresan verbalmente, pero al momento de hacer lo que hay que hacer, eso es precisamente lo que hacen. Okay. Una segunda cosa, por favor, los cristianos inefectivos viven su vida sin dar o sin rendir cuenta a nadie. Los cristianos que son inefectivos viven una vida donde no tienen que darle cuenta o rendirle cuenta a nadie. En otras palabras, a ver si me puedo hacer entender. Son personas que viven su vida sin autoexaminarse. No voy a rendirle cuenta a nadie a menos que me autoexamine. Son personas que viven sin autoexaminarse. Son personas que rehúsan mirar en la profundidad de su corazón para ver lo que en realidad son. Le huyen. I don't want to go there. Son personas que evitan hacerse preguntas difíciles, como por ejemplo, miren en esta dirección todo el mundo, se lo suplico. ¿Por qué es que continúo cometiendo el mismo pecado vez tras vez? Why is that? El cristiano inefectivo no se hace ese tipo de preguntas. Otra pregunta difícil es en qué forma mi ego, porque todo el mundo aquí, empezando por mí, tenemos tremendo problema con nuestro ego, en qué forma mi ego, en qué forma mi orgullo, y en casos como el mío también, y muchos de ustedes, en qué forma mi pasado está causando que yo continúe en este camino que es contrario a la voluntad de Dios, o pecado, si usted quiere. El punto es que el cristiano inefectivo, que vive su vida sin rendirle cuentas a nadie, es una persona que no cuestiona en ningún momento sus motivaciones. Es una persona que no confronta sus debilidades espirituales. Yo desearía que estén prestando atención. Ahí. Cristiano efectivo no confronta sus debilidades espirituales, no confronta sus debilidades morales, no confronta sus debilidades emocionales. Si odio, si soy racista, si no perdono, pues no son cosas que confronto ¿con qué los voy a confrontar? Pues con lo que dice la palabra, ¿verdad? Pues no lo hago porque si lo hago entonces lo que hago es que edito, right? Y no saco los pasajes que me pudieran dar algún tipo de convicción. Cristiano en efectivo no brega con los aspectos disfuncionales de su vida. Si no me he hecho entender, lo que estoy tratando de decir es que este tipo de personas no contempla, no considera las preguntas difíciles de la vida.
Pregunta difícil de la vida. ¿Soy en realidad yo un padre espiritual? ¿Soy yo en realidad una madre espiritual? Preguntas difíciles de mi vida. Señor, ¿cuál es el próximo paso que tú quieres que yo tome en mi vida espiritual? I ask you, when was the last time you asked yourself that? ¿Cuál es el legado que yo deseo dejar cuando yo muera? Así que si usted no va a examinar su vida, si esa es la decisión suya o suya, que están detrás de la cámara esta, right? Si usted decide que yo no voy a examinar mi vida, no se meta conmigo, yo no tengo que rendirle cuenta a nadie, yo le sugiero que se mantenga alejado de la oración de David que leímos al comienzo de nuestro estudio en el día de hoy. En caso de que no haya estado sintonizado en ese momento, nunca ore esto: examíname Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Ahora, en las notas suyas hay algo que dice ahí: el camino que conduce a la inefectividad. Hay 3 puntos que son importantes. Usted quiere ser inefectivo y quiere mantenerse ahí. Yo quiero mantenerme ahí. Pues una de las cosas que debe hacer es llenar su vida de bullicio, mucho ruido. En todo momento manténgase las cosas esas puestas ahí en los oídos, oyendo lo que sea. No se quite eso. Llene su vida de ruido y de sonidos, sean los que sean. ¿Por qué razón? Pues la Escritura enseña en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 11 al 13, que Dios muchas veces nos habla en un susurro. Y muchas veces es así, la mayor parte de las veces es así. Si no hay mucho bullicio, debía haber dicho, alrededor suyo, pues eso es peligroso para usted, porque si no hay mucho bullicio, existe la probabilidad que usted pueda escuchar lo que Dios quiere decirle, y si usted llega a escuchar lo que Dios quiere decirle, es muy probable que usted caiga en convicción. Así que si usted quiere continuar siendo un cristiano bien inefectivo, mantenga su vida ahí llena de bullicio. En todo momento se levantó, algo prendido. Voy a hacer esto, algo prendido. Llegué a casa, algo prendido. Me monté en el carro, algo prendido. Segundo, llene su vida de actividad. Ya que Dios nos manda muchas veces a estar quietos. Trátate tranquilo. Siéntate, vete al balcón si no tienes patio, o vete al patio si lo tienes. Salmos 46:10 nos habla sobre el particular: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Llene su vida de actividades de modo que no haya quietud. Porque si hay quietud, le va a pasar, se corre el chance, la probabilidad de que Dios le hable. Y si Dios le habla, pues usted puede ser que caiga en convicción. Evite eso. Y la tercera cosa, si usted quiere continuar siendo un cristiano inefectivo y mediocre, continúe llenando su vida de amistades superficiales. Continúe llenando su vida de amistades superficiales. Conocidos debemos tener todos los que podamos tener. Amistades necesitan ser limitadas y necesitan ser
amistades, que sean una buena influencia en la vida nuestra. Así que si usted quiere continuar siendo en efectivo o en efectiva, llene su vida de amistades superficiales. En otras palabras, evite amistades que le desafíen a crecer espiritualmente. Evite eso a toda costa. Manténgase rodeado de personas que lo que le gusta hablar, no se sienta nadie aludido aquí, por favor, ¿ok? Right? Que lo que le gusta hablar es de los Magic, o de los Yankees, o de los Indios de Mayagüez, o de los Tigres del Licey, o de las Águilas de Zulia, o de el Fort Pinto, o del Fort Thunderbird, o del PlayStation, o de tal partido, o de tal movimiento, o de tal cosa. Hay un pasaje que la persona que quiere mantenerse viviendo de esa forma debe evitar. Proverbios 27:17 dice, hierro con hierro se afila y el hombre con el rostro de su amigo. Evita eso. Evita rodearte de personas que te acusen, right? Por su buen consejo, por sus opiniones, por sus posiciones bíblicas. Right? Now, hay mucho más que podría decir sobre el particular, pero como siempre sucede, el tiempo se da bien rápido. Así que si usted quiere ser un cristiano inefectivo, llene su vida de amistades superficiales, de gente estancada, gente que no tiene una perspectiva bíblica, y sobre todo de gente que estén satisfechas en su vida espiritual llanita. Una vida espiritual llanita. Una vida espiritual que más de espiritual es religiosa que otra cosa. Now, mire para acá todo el mundo, por favor. Right? Concédame su atención un segundito, por favor. La realidad es, como le dije al comienzo, si no presta atención, pues no va a entender de qué estamos hablando aquí. Right? Va a decir, ¿y por qué el pastor me está hablando de esas cosas? Porque no tiene que ver nada conmigo. El punto es que, pues, en determinados momentos, pues, de nuestra vida, pues, estas cosas acontecen y probablemente están aconteciendo en este momento y, pues, necesitamos aprender a reconocerlas, ¿ok? Así que si usted quiere mantenerse hundido, hundida en la mediocridad espiritual, no se autoexamine, no haga eso para nada. Porque si usted se autoexamina, pues usted definitivamente va a querer salir de la mediocridad espiritual, se va a de Dios. Tercero, cristianos inefectivos tratan a Dios como si fuera simplemente un pana, diría yo, un amigo, un cuate. Right? ¿Cómo hacen eso? Enfatizando una verdad bíblica mientras ignoran muchas otras verdades bíblicas. No, es absolutamente correcto decir que Jesucristo es nuestro amigo. Juan capítulo 15, versículo 14 dice, vosotros sois mis amigos, Cristo hablando, si hacéis lo que yo os mando. Sí que es correcto decir que Jesús es mi amigo. Pero ¿cuál es el punto? Jesucristo es mucho más que eso. Jesús ha sido mi mejor amigo en los últimos 37 años. No he tenido un amigo que sea más fiel que Jesucristo. Nunca me ha dejado. Nunca me ha fallado. En el día de hoy se cumplen 2 años de la muerte de mi mamá. ¿Right? No solamente Cristo está a mi lado, consolando, fortaleciendo,
Jesús es mi amigo más íntimo. Tengo ciertos amigos que me aman, pero ninguno de ellos me ama como Jesucristo me ama. Todo eso es correcto y trae consuelo a nuestra alma y trae comodidad y confort, ¿verdad?, a nuestras vidas. Muchas veces trae demasiada comodidad. Amén. Amén. ¿Okay? Y como dije hace un momento, porque Jesucristo no es solo eso. En sus notas hay algunas cosas, me parece que están escritas. Right? I think so. Okay. Jesucristo es mucho más que eso. Los amigos que nosotros tenemos no nos dan mandamientos, nos dan sugerencias. Amén. All right. Los amigos no son personas a las cuales les rendimos adoración. A los amigos no se les da reverencia, a Cristo se le da reverencia. Ningún amigo de nosotros va a pasar juicio sobre nosotros en el juicio final. Así que Jesucristo es muchísimo más que mi amigo. Amén. All right. En Apocalipsis 5, 11 al 14. Esto es lo que dice Juan en esta visión que tiene mientras está en la isla de Patmos. Luego miré y oí una voz de muchos ángeles que estaban a mi alrededor estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares en millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas. ¿Qué es lo que cantaban? Digno es el Cordero que ha sido sacrificado, ese es Cristo, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. De ese no puede ser mi amigo simplemente. Y oí a la cuarta criatura que hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y del mar, en toda la creación, que cantaban al que está sentado en el trono, Cristo, y al Cordero, Cristo, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes exclamaron, amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Así que Jesucristo, mi amigo, pero es mi Salvador, es mi Señor y merece toda nuestra veneración, adoración, alabanza y reverencia. ¿Okay? Now, si usted es un cristiano en efectivo y desea mantenerse de esa forma, sugerencia, no exalte a Dios como Señor de su vida. Ponga a Dios a su nivel. Cuando se ha tentado a pecar, no te imagines, cuando seas tentado a pecar, a mirar, a volver a pensar, a seguir elaborando pensamientos, a actuar esos pensamientos. Cuando eso suceda, no imagines a Cristo sentado en su trono, rodeado de ángeles que están constantemente adorándose. ¿Right? Imagíneselo como usted puede ver en todas estas imágenes que se ponen en YouTube, la mayor parte, y en Facebook. Imagínese a Jesucristo en jeans, si usted quiere, con un suéter, y dice, don't worry, no te preocupes, son pecados, pero todo el mundo peca. I take care of that. Si usted ve al todopoderoso, santo, majestuoso Señor del universo, que es el Señor Jesucristo, como otra persona más, usted estará en el camino que le va a conducir a ser un cristiano extraordinariamente inefectivo. Número 4, los cristianos inefectivos viven como el camaleón. Camaleón es un reptil que se mezcla y se confunde con el medio ambiente. Y del mismo modo, el cristiano inefectivo aprende a mezclarse con lo que le rodea. El domingo, el cristiano camaleón está en la iglesia cantando. Es probable que venga a la escuela bíblica y es probable que participe en el servicio. El lunes está en su trabajo, en su oficina, en la escuela, en la universidad, donde se confunde con su medio ambiente, riéndose de los chistes, comentarios
de índole sexual. En mi país decían con los chistes colorados, right? Disfrutándoselos, participando de los chismes, participando, escucha que es importante, en la destrucción de reputaciones, envueltos en la basura de la politiquería. Cuando está en medio de gente que es racista, pero cuando está en medio de sus panas que son de otros colores, pues entonces es a cool person. No, mi testimonio de Edwin Torres Romero es el siguiente. Yo comencé mi vida cristiana siendo un cristiano camaleón hasta que me sucedieron dos cosas. La primera que me sucedió en casa de mi hermano. Ya yo era cristiano y un día fui y habían unos amigos de nosotros y yo me tomé una cerveza y mi hermano estaba esperando esa oportunidad. Y enfrente de todo el mundo me dijo, mira el cristianito, para arriba y para abajo con la Biblia, metido en la iglesia, me tiene un lado seco hablándome de Dios. Pero también se da la fría. Yo no entiendo eso. ¿Será que tú eres otro de esos hipócritas? In your face. Así me lo dijo. El otro incidente que sucedió en mi casa. Marcel mintió, le di una pela a él, le di una pela a China por alcahuetearlo. Alguien me llamó. Yo le dije a Rosa, dile que yo no estoy. Los muchachos estaban al frente mío. Me diste una pela esta tarde porque yo mentí y ahora tú estás mintiendo. Convicción. Arrastrado por el piso, fui a tener en el lago aquel de Maitland y hablé con mi Dios. Me entregué totalmente a Él. Conmigo lo que quieras hacer, tú hazlo, pero no me permitas ser un hipócrita. A mí me parece que esa noche comenzó el ministerio, mi ministerio como de siervo de Dios esa noche, right? No voy a decir, esa noche yo dije, yo no voy a ser más nunca un cristiano camaleón, right? I didn't say that. Ahora puedo decirlo pues porque eso era lo que era en aquel entonces. Pero esa noche, en esencia, eso fue la decisión que tomé, ¿ok? No. Si usted desea continuar siendo un cristiano camaleón, hay un pasaje que usted debe mantenerse alejado. Es Mateo capítulo 6, versículo 24, que dice, ninguno puede servir a dos señores porque odiará a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que manténgase alejado de ese pasaje bíblico. ¿Cuál es la solución para usted? Gracias por preguntarme. La solución es esta. Si usted quiere continuar, seguir siendo un cristiano camaleón, sírvale a Dios aquí en la iglesia y cuando salga de aquí, continúe sirviéndole al mundo. De ese modo vivirá cómodamente entre cristianos que también serán como usted, altamente inefectivos. Y por último, en esta noche los cristianos inefectivos mantienen su fe como algo privado. Es obvio, ¿verdad? ¿Cómo puede un cristiano camaleón estar hablándole a otros acerca de Jesucristo? It don't work like that. Si usted quiere ser verdaderamente inefectivo, remueva de su Biblia las últimas instrucciones que Jesús dio, antes de ascender al cielo. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que si usted quiere o desea seguir siendo un cristiano efectivo,
les sugiero que bloquee de su mente todo pensamiento que tenga que ver con la eternidad de otras personas. Miren esta dirección, se lo suplico. Bloquee de su mente todo pensamiento que tenga que ver con la eternidad de otras personas. No se le ocurra pensar en la sanidad emocional que Jesucristo puede traer a la vida de esas personas. Don't do that. No piense en ningún momento en la forma en que Cristo puede destruir los patrones de conducta que han estado y están y seguirán hiriendo y arruinando la vida de esa persona, su familia y sus hijos. Don't think about that. No piense en los hijos de esas personas. No piense en lo que podría suceder si el papá y la mamá conocen a Cristo y comienzan a desarrollar un ambiente cristocéntrico en ese hogar. Don't think about that. No piense cómo esos niños se pueden beneficiar y cómo generaciones futuras podrán ser afectadas positivamente. No lo piense. No piense en ellos como personas con un destino eterno. Sobre todo, si Dios le da la oportunidad de una forma genuina y natural, no le diga a nadie su testimonio. Yo pensaba de Dios de esta forma, pero esta fue la forma en que yo conocí verdaderamente a Dios y esta es la forma en que Dios ha cambiado mi vida y esto es lo que he aprendido de Él. Keep that to yourself. No comparta eso con nadie. Así que suceda lo que suceda, asegúrese de bloquear las palabras del apóstol Pablo de su mente y de la Biblia. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todos los que en Él creen, de los judíos primeramente y también de los gentiles. Bloquee eso de su mente. Así que en esta noche, mi intención es concluir esta enseñanza un tanto compleja, incómoda, probablemente will puzzle you, alguno, ¿verdad? Mi intención es concluir esta enseñanza con una oración, no un rezo, sino con una oración compuesta de 5 palabras. Escríbala, por favor. Ojalá que nunca sea así. Ojalá que nunca sea así. Que nunca sea así que usted sea un cristiano inefectivo de los que consistentemente editan la palabra de Dios. Que usted sea un cristiano inefectivo de los que vive su vida sin rendirle cuenta a nadie. Que usted sea un cristiano inefectivo que trata a Dios como si fuera un amigo más. Que no adora a Dios, que no reconoce la deidad de Dios, de Cristo, y no se postra a Él, y no anhela, no tiene hambre, sed de conocerlo. Ojalá que nunca sea así. Ojalá que usted nunca viva su vida como un camaleón, que en la iglesia sea una cosa y afuera sea otra cosa. Ojalá que usted no mantenga su fe como algo privado. Ojalá que usted no se avergüence del Evangelio de Dios, de Cristo, de ese Cristo que murió por usted en la cruz del Calvario. Así que concluyo con esas 5 palabras y con una historia verdadera. Anoche en el tiempo devocional compartí una historia que me encanta. Cada vez que la digo me edifica y me quebranta y me lleva a los pies de Cristo. Y pues esta otra también hace lo mismo, así que si quiere preste atención. Sucedió verídico en lo que antes se conocía como la Unión Soviética.
en lo que se conoce en inglés como home church, una iglesia en la casa, de casa. ¿Okay? La historia dice que había un grupo de creyentes que temían cargar con sus Biblias. Tenían Biblias en su casa, pero no las cargaban. Y lo que hacían era que memorizaban partes del Nuevo Testamento y luego recitaban esas partes que memorizaban cuando se juntaban unos a otros. La historia dice que todas las semanas llegaban a distintas casas a distintas horas, de forma tal de que la KGB no sospechara de ellos. Un domingo, mientras estaban dentro de una casa cantando bajito con las ventanas y puertas cerradas, súbitamente se abre una puerta y 2 soldados con armas largas entraron en la casa. Y esto dijeron: todo el mundo contra la pared en este momento. Y si alguno quiere renunciar a su fe en Cristo, puede irse ahora en este momento y no se le hará ningún daño. Primero salió un hombre y luego salieron 2 y después otro más. Uno de los soldados dijo: esta es la última oportunidad. O le dan la espalda a Jesucristo o se quedan y afrontan las consecuencias. Otro hombre sale, luego 2 más salen cubriéndose la cara de vergüenza y luego 4 más se fueron. Después nadie más salió. Los padres que tenían niños pequeños los agarraron, los abrazaron, conscientes de lo que le estaba esperando. Lo que le esperaba era ser fusilado o terminar su vida en un lugar que se conoce como Siberia. Los que son de la edad mía están familiarizados probablemente con esas realidades. La historia dice que luego de unos momentos de silencio, los soldados cerraron la puerta y dándose vuelta miraron a los miembros de la iglesia que todavía estaban pegados a la pared. Y uno de los soldados dijo: mantengan sus manos levantadas, pero en este momento manténganlas levantadas para alabar a nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos y hermanas, nosotros también somos cristianos. Para algunos de ustedes esta historia la han escuchado montones de veces de mis labios, porque I love to say that, contarla. La última parte de lo que los soldados dijeron fue esta: semanas atrás fuimos enviados a otra iglesia para arrestar a un grupo de creyentes, pero en vez de arrestarlos, lo que sucedió fue que nos convertimos. Y luego el otro soldado dijo esto: sentimos mucho el haberle asustado a los que se fueron, pero hemos aprendido que a menos que la gente esté dispuesta a morir por su fe, no se puede confiar en ellos plenamente. La pregunta obvia, lógica en este momento es: ¿qué usted hubiese hecho cuando los soldados llegaron? Si hubiese usted estado allí, con sus hijos pequeñitos o con sus nietos. ¿Se hubiese marchado o se hubiese quedado allí para afrontar las consecuencias? Quizás cuando conoció a Cristo, cuando estaba enamorado en su reciente romance con el Señor Jesucristo, quizás hubiese dicho: que me maten. Pero quizás ha sido absorbido por el cristiano cultural en el cual nosotros vivimos y quizás su fe no está como debió estar. Por eso es que debe tener el valor de orar la oración del rey David en el Salmo 139, versículos 23 y 24, y pedir que venga y que identifique si hay algún mal camino y condúceme en el camino eterno. Cristo dijo en Mateo 5, 11 y 12: bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten,
cuando por mi casa os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que vivieron antes de nosotros. El Señor bendiga su santa palabra. El Señor tenga misericordia de nosotros y el Señor nos conceda de su gracia para poder reflexionar sobre lo que en esta noche hemos discutido como características, malos hábitos de las personas que son espiritualmente inefectivos, y ojalá que nunca sea así con ninguno de nosotros. Note por favor que no dije con ninguno de ustedes, dije con ninguno de nosotros, porque la Escritura dice que el que se cree que esté firme, mire que no caiga. Amén. All right, vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Gracias por lo bueno que tú eres. Gracias por tu fidelidad. Es grande. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, Señor. Gracias, Padre, porque si en esta noche estas características de cristianos inefectivos podemos decir con sinceridad, no me describen a mí, es por tu gracia. Es porque tú en tu poder y en tu soberanía has entrado en nuestra vida y nos has, Señor, transformado por completo. Así que con Pablo decimos en esta noche que por la gracia de Dios somos lo que somos. Su gracia no ha sido en vano para con nosotros. Antes bien, nosotros hemos trabajado, aunque no yo, sino la gracia de Dios en nosotros. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. Ayúdanos, Señor, a ser buenos ejemplos. Ayúdanos, Señor, a tener en nuestra mente el destino eterno de otras personas. Ayúdanos, Señor, cada vez que se nos ocurra querer editar tu palabra, ignorar esos pasajes que son fuertes, que son incómodos, Señor. Trae a nuestra mente las palabras que en esta noche hemos dicho y sobre todo esas últimas 5 palabras. Ojalá que no sea así con nosotros. Llévanos de regreso a nuestros hogares. En el nombre de Jesús te lo pedimos para su gloria. Amén. Ahora, familia, que el Señor les bendiga.